Bueno, el Señor les bendiga a cada uno que están escuchando del otro lado. Seguimos con nuestra serie de enseñanzas del Seminario Bíblico Online de Casa de Oración Banfield. Una bendición. Hoy nos toca el libro número 15, ya el libro de Esdras. Gracias a Dios que vamos avanzando y bueno, la verdad que es un deleite la palabra del Señor, estudiarla, ¿no? Estudiarla, ver su parte histórica, su contenido a vuelo de pájaro, como siempre digo, pero siempre el Señor nos ministra, siempre el Señor nos habla, tiene algo que decirnos. Así que vamos a comenzar con Esdras, que en hebreo es Esra, que significa al que Dios ayuda. Eso significa Esdras. El libro de Esdras lleva el nombre del protagonista principal. En el antiguo canon judío, Esdras y Nehemías formaban un solo libro, no sé si lo sabías. Esdras y Nehemías antes era un solo libro y llevaba el título de Esdras. Los padres de la iglesia dividieron el libro en dos. Atendiendo a su argumento, al primero llamaron Esdras y al segundo llamaron Nehemías, como lo conocemos hoy, por razón de la palabra de Nehemías, capítulo 1:1, que dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, es decir, diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, etc., ¿no? Esta división de Nehemías y Esdras entró en el texto hebraico a partir de la edición de Daniel Bomberg, que fue uno de los impresores más importantes de los libros hebreos, un cristiano que empleó a rabinos y eruditos para armar su Mikraot Gedolot, Biblia rabínica, y el primer Talmud completo de Babilonia y Jerusalén. Esto aconteció en el siglo XVI. Ya en la Vulgata se le llama primera y segunda de Esdras, como la conocemos hoy. El libro consta de dos partes. Capítulo 1 al 4 comprende el tiempo anterior a Esdras, el cual comienza con el edicto de Ciro, rey de Persia, por medio del cual se le concede a los judíos en exilio por los babilonios retornar a su tierra y se les da la orden de reconstruir en Jerusalén. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Y relata cómo los principales del pueblo, los sacerdotes y levitas, junto con muchos miembros del pueblo, se pusieron en marcha y que Ciro les hizo entregar al príncipe de Judá, Sesbazar, es decir, Zorobabel, los vasos sagrados del templo que Nabucodonosor había saqueado de Jerusalén. Capítulo 1, versículos 5 al 11 de nuestro libro Esdras. A continuación sigue una lista de los que retornaron, capítulo 2, y el relato de la restauración del altar, de los holocaustos, de la primera celebración del culto y de la colocación del fundamento del templo, capítulo 3. Luego se habla de los obstáculos que los samaritanos pusieron para impedir el avance de la construcción del templo. Y se mencionan cartas acusatorias escritas por los adversarios y dirigidos a los reyes Asuero y Artajerje, capítulo 4, versículo 1 al 7. También se menciona un escrito dirigido a este último con la respuesta en idioma caldeo, capítulo 4, 8 al 23, por el que se paralizó entonces la construcción del templo hasta el segundo año de Darío, capítulo 4, versículo 24. Luego se continúa narrando, también en idioma caldeo, cómo Zorobabel y Yeshua o Josué emprendieron la construcción del templo como resultado de los mensajes de los profetas Ageo y Zacarías. Pero cuando Tatnai, el gobernador persa de la provincia, vino con sus aliados, preguntando quién les había dado la orden para hacerlo,
se narra la explicación de los principales de los judíos por escrito al rey, a lo que éste manda a buscar el edicto en cuestión, emitido por Ciro, y ordena la continuación y el apoyo a la construcción. Capítulo 5, versículo 1 al 6 y versículo 13. De manera que los judíos pueden culminar la obra y celebrar la solemne apertura del templo. Capítulo 6, versículo 14 al 18. Como se continúa narrando en idioma hebreo, en versículo 19, y versículo 22, pueden celebrar el Pesaj o la Pascua con gozo y alegría. Ahora, en la segunda parte, capítulo 7 al 10, se relata el regreso de sacerdotes y escriba, Esdras, desde Babilonia a Jerusalén en el 7º año del rey Artajerjes, con algunos sacerdotes, levitas e israelitas. Capítulo 7, versículo 1 al 10. La copia del poder real por medio del cual se le encomienda a Esdras ordenar el culto y la jurisdicción según lo prescrito en la ley de Dios. Esto se menciona en idioma caldeo, es decir, caldeo babilónico, o arameo, capítulo 7, versículo 11 al 26, con un epígrafe de Esdras, capítulo 7, versículo 27, a lo que le sigue una lista de los que retornan con Esdras, capítulo 8, versículo 1 al 14. Y él mismo narra algunos pormenores del viaje y de la llegada a Jerusalén, capítulo 8, 14 al 36. Obviamente estamos haciendo una recorrida rápida de todo el libro. Y cómo aquí consigue, por medio de su decidida actuación, Esdras, y la separación de las mujeres gentiles de la asamblea, capítulo 9, versículo 1, versículo 1 al 10 y 17. A lo que el libro cierra con la lista de los que tuvieron que despedir a sus mujeres gentiles, capítulo 10, versículo 18 al 44. La última parte del libro está relacionada con el ministerio de Esdras, que también guió el retorno a la tierra. Esdras fue un hombre extraordinario, un sacerdote perteneciente al linaje de Aarón. En el capítulo 7, versículo 6, se nos dice, si querés buscarlo, tenés tu Biblia allí, me supongo que sí, estás estudiando la Biblia, Esdras capítulo 7, versículo 6, este Esdras, quien era escriba versado en la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado, subió de Babilonia, y el rey le concedió todo lo que pidió, pues la mano de Jehová su Dios estaba con él. Interesante, bueno, para analizarlo también, cómo Esdras consigue la ayuda del rey, pero era porque la mano de Dios estaba con él. Entonces, dice la palabra del Señor que el que está bien con Dios, Dios hace que esa persona caiga bien a los hombres, caiga en gracia a los hombres. A veces buscamos nosotros caer bien a la gente, pero es importante caer bien a Dios, y Dios hará que nosotros caigamos bien a la gente. ¿No te gustaría que se escribiera algo así sobre vos? El rey le concedió todo lo que le pidió. ¿Qué clase de hombre era este, del que un rey gentil pagano tiene tan elevado concepto que está dispuesto a concederle a Esdras todo lo que quiera? El secreto del carácter de este hombre lo encontramos en el versículo 10, que dice, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla. Bueno, qué oportuno, ¿no? Aquí estamos un grupo de estudiantes de la Biblia, que si están aquí es porque desean aprender un poquito más, deseamos todos juntos aprender un poquito más, y vemos cómo Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová. Dice esta versión, Biblia en lenguaje sencillo, así fue porque Esdras había decidido, es una cuestión de decisión, ¿no? Preparar el corazón significa eso, decidir, estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Amado, amada, déjame decirte, vos que estás aquí, hay 39 personas en el grupo escuchando y anotando y qué sé yo, tomando apunte. El Señor quiere usarte.
el Señor quiere usarte para que enseñes la palabra. No es solamente para tu conocimiento, para acuñar y decir, bueno, a ver, sé un poquito más, que bueno, que antes era un solo libro, Esdras y Nehemías, y bueno, tener un poco más de información, ¿no? Sino enriquecerte para poder enseñar a otros que no saben tanto como vos sabés ahora. Eso es algo maravilloso, ¿no te parece? Pues que seamos estudiantes de la Biblia es hermoso, pero ¿somos hacedores de ella? Ahí está la parte más compleja de la cuestión. Dice, para escudriñar, Esdras, la ley de Jehová y para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Yo creo que a ninguno de nosotros, amados, no nos gusta, como decimos los argentinos, el verso, ¿no? No nos gusta las sanatas, otro argentinismo. Es decir, alguien que parlotea y habla, pero no sabe ni de lo que está hablando. Creo que cuando vamos al odontólogo, nos cercioramos que el odontólogo sea odontólogo. Y si vamos a un, no sé, a un mecánico a ver el auto, ¿cuántas veces te habrá pasado? Quizás se lo diste a alguno que no sabía demasiado y te arruinó el auto, ¿no? Entonces uno busca siempre a alguien que sepa. Entonces, así como a nosotros nos gusta que nos enseñe alguien quien sepa, seguramente habrá gente que quiere escucharte. Y por eso es necesario que sepas, como sabía Esdras, porque dispuso en su corazón, es decir, decidió estudiar y obedecer la ley del Señor. Como resultado de esto, Esdras pudo pedir al rey lo que fuese y éste le habría de conceder todo lo que pidiese. Ahora bien, este hombre era un hombre de la palabra y por eso precisamente Dios lo envía a él. ¿Lo envía a dónde? A Jerusalén para fortalecer, embellecer el templo, porque esa era la obra de la palabra de Dios en la vida de Esdras, y fortalece Esdras y embellece el aspecto relacionado con la comunión del pueblo y Dios. Así también podemos aplicarlo a nosotros, ¿no? Esdras fue a Jerusalén y se encontró con una situación increíble. En el capítulo 9 se describe esta situación. Capítulo 9 dice, acabadas estas cosas, se acercaron a mí los magistrados y dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra en cuanto a las abominaciones de los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos, es decir, una gran cantidad de pueblo pagano e idólatra. Porque de las hijas de estos han tomado mujeres para sí y para sus hijos, desobedeciendo el mandato, la ley, si vos lees el Levítico, y lees la ley, el mandato de Dios de no mezclarse con naciones paganas, y han mezclado la simiente santa con la de los pueblos de la tierra, dice aquí el capítulo 9 de Esdras, y los magistrados y los oficiales han sido los primeros en incurrir en esta infidelidad. Es decir, es como decir hoy los pastores son los primeros que pecan, los pastores son los primeros que pecan ellos y hacen pecar al pueblo. ¿Qué significa esto? Bueno, estaban sencillamente exponiendo todo aquel desgraciado lío de nuevo, ¿no? Que había sido la causa de que la nación se debilitó a causa del pecado. Y esto fue lo que minó el poder de Dios entre ellos y finalmente fue la causa de que se dispersase el pueblo, dividiendo a las tribus y separándolas en dos naciones. Finalmente, por haber participado en aquellas costumbres idólatras, acuérdense de Salomón, Dios les entregó en manos de sus captores. En aquellos momentos, después de 70 años, no habían aprendido nada. La carne nunca cambia, eso es lo que pasa. Hay que estar matando lo terrenal en nuestras vidas cada día. Esdras nos dice en el versículo 3, al oír esto, rasgué mi vestidura y mi manto, y me arranqué los pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté consternado hasta el sacrificio de la tarde. La verdad que parece un poco exagerado, ¿no? Esa reacción de Esdras, el escriba,
pero realmente estaba evidenciando el sentir de Dios, el dolor de Dios, cómo se rasgó su corazón ante un pueblo que fue instruido, ¿no? Por la instrucción que es la Torá, fueron instruidos y ellos hicieron lo que bien le pareció. Fue increíble. Al acercarse el libro a su fin, Esdras ora a Dios y confiesa este gran pecado. Qué importante los ministros, ¿no? Bueno, los pastores, estar orando y pidiendo por los pecados del pueblo también. Pero también esto se traslada a cada jefe de familia, cada papá, cada esposo que oficia como sacerdote de su casa, también velar por la salud espiritual de su familia y interceder ante el Señor por los pecados que pudo haber cometido sus hijos o su esposa. Y ellos confiesan, en su gracia entra en los corazones del pueblo. Los dirigentes vienen a ver a Esdras sintiéndose contritos. Hay un pueblo, hay un remanente que está realmente adolorido por el pecado. Se dieron cuenta, qué bueno es darse cuenta, ¿no? Pero la vez pasada leía un concepto de que el verdadero arrepentimiento no es cambiar de camino. El verdadero arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Entonces ellos reconocen el mal que han hecho, se emite ahí una proclama y el pueblo se reúne. Y sucede en un día como hoy. Llovió, creo que no llovió tanto como en este tiempo, estos días, ¿no? Y llovía ese día. Pero a pesar de la lluvia, el pueblo permanecen de pie, miles y miles de ellos, delante del templo, confesando su culpa, golpeando su pecho y pidiendo perdón a Dios, admitiendo haber desobedecido a Dios, y acuerdan ellos, ahí está el cambio de mentalidad, porque el cambio de mentalidad te lleva a una acción diferente a lo que venías haciendo. Porque si no es puro lágrima, ¿no? Es puro remordimiento, pero no es arrepentimiento. Entonces ellos deciden y deciden hacer algo dramático. Porque si vos te pones a ver la historia, ellos deciden despedir a sus mujeres y a sus hijos. Mandarlos de vueltas a su tierra, porque esa era la voluntad de Dios. Qué terrible, ¿no? Esa es la consecuencia del pecado, produce dolor. Y parece un Dios duro, un Dios desamorado, pero es que Dios había advertido que si ellos desobedecían, iban a sufrir. Si hubiesen obedecido al Señor, iban a ser felices, no iban a pasar lo que pasaron. Y ahí podría plantearse la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios permite esto? Pero en realidad no es que Dios permitió eso, sino que nosotros desobedecimos desde un principio lo que Dios nos advirtió en su palabra. Y Esdras precisamente era un hombre que inquiría, conocía perfectamente la ley de Dios, qué era lo que Dios quería, y esos hombres fueron a pedir a Esdras que les hable. No cabe duda que hacerlo debió ser algo que les causaría un gran sufrimiento, ¿no? ¿No les parece? No era nada sencillo, y es lo que el Señor dice también en su palabra, en Lucas 14:26. Le pido disculpas por mi voz, que tengo un poco tomada la voz. Dice el Señor, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Ahí nos está diciendo también que debemos dejar todo de lado por el Señor. ¿Es dramático? ¿El Señor es selectivo? ¿El Señor es contundente? Sí. Es Él. Como hablábamos el sábado pasado, Él tiene la preeminencia. Nuestra relación con Dios es antes que ninguna otra. ¿Vieron cómo el Señor nos está hablando sobre este tema, pero muy recurrentemente? Prestemos atención. Yo soy el primero que debo prestar atención. Por eso no quiere decir actualmente que el hombre tenga que abandonar a su mujer, ¿no? Porque alguno lo tomaría y diría, por fin me voy a sacar a mi esposa de encima. No, nada que ver. No está diciendo eso. Ya que se trata de una enseñanza simbólica. Lo que quiere decir aquí es que hemos de dejar a un lado todo aquello que tenga su origen en la carne, cuya imagen son siempre las tribus de cananeos de la tierra, pero nosotros estamos encariñados con la carne, ¿no es verdad? Estamos encariñados con la carne, queremos darle de comer a la carne, y ya no estoy hablando de alimento físico, estoy hablando de satisfacer los deseos carnales.
Nos gusta sentirnos enfurecidos y resentidos con otras personas. Es como que se retroalimenta el ego, ¿no? Cuando maltratamos a alguien, ya sea con o sin razón. Nos encanta guardar rencor. Nos gusta, nos produce un cierto placer tener sentimientos de amargura. Hay gente que acuña la amargura por años y vive así hasta el final. O tener un espíritu incapaz de perdonar. Se siente más fuerte que Dios al no perdonar y la otra persona le dice, pero por favor, perdóname, ¿qué querés que haga? Yo he visto situaciones como esa. He visto personas pidiendo perdón a otra y la otra no queriendo perdonar. Y para su asombro, la otra persona era un pastor. Y hay personas que se jactan de esto. Y eso consume nuestros corazones. Pero nos encanta. Y no queremos renunciar a eso. Pero estas cosas pueden producir enfermedades físicas en nosotros. ¿Cuántas personas han muerto por tener amargura en su corazón? Tal vez más de 50% de las dolencias físicas y nerviosas que padecemos sean debidas a actitudes equivocadas. Pero cuando alguien nos lo hace ver, nos dice las cosas, preferimos seguir teniendo el problema que cambiar de espíritu o de actitud. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero fue muy difícil para los israelitas abandonar a sus mujeres y a sus hijos. Pero se dieron cuenta que la única manera de poder recuperar la comunión con Dios, con el Dios vivo, el Dios de Israel, y hallar la gracia de Dios, es obedecer a su palabra. Es dolorosísimo. Por eso, no sé si se entiende la analogía, ¿no? Hay cosas que abrazamos, que no queremos soltar, y no estoy hablando, ya te digo, de tu esposa y de tus hijos, no, estoy hablando de sentimiento, de cosas, y no podemos recuperar la confianza de Dios, no podemos recuperar la gracia del Señor si no soltamos eso, si no despedimos eso de nuestras vidas, como hicieron estos israelitas al dramáticamente despedir literalmente a su familia. Por eso dice también el Señor de una manera usando la hipérbole, ¿no? Que es la figura de una exageración. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Bueno, estos los musulmanes y los árabes, muchos lo toman literalmente, ¿no? Si un ladrón roba y lo encuentran en el acto, le seccionan las manos. Si robó una vez, le cortan una, y si reincide, le cortan la otra. Amados, seamos implacables con estas cosas. Desechemos todo lo que estorba nuestra relación con Dios. Bien, vamos a ver la estructura de nuestro libro, Esdras. El libro Esdras no especifica el nombre de su autor, pero la tradición es que el profeta Esdras fue quien la escribió. Es interesante notar que una vez que Esdras aparece en escena, en el capítulo 7, el autor cambia de escribir en tercera persona a primera persona. Eso también le concedería credibilidad a que fue precisamente Esdras el autor. ¿Cuántos capítulos tiene nuestro libro? 10. La fecha de la escritura del libro, el libro de Esdras probablemente fue escrito entre el 460 al 440 a.C. Un poco de cronología del libro de Esdras. Bueno, destrucción de Jerusalén, cautivos van a Babilonia, 586 a.C., obviamente. Ciro derrota a Babilonia, 539. Cautivos regresan a Jerusalén, 538. Comienza la construcción del templo, 536. Se interrumpen los trabajos en el templo, ya lo vimos al principio, 530 a.C. Darío primero llega a ser rey de Persia, 522. Se reanudan los trabajos en el templo, mensaje de Ageo y Zacarías, 520. Se termina el templo, 516. Esdras llega a Jerusalén, 458, y Nehemías llega a Jerusalén, 445. Bueno, el propósito de la escritura, el libro de Esdras está dedicado a los eventos ocurridos en la tierra de Israel
durante el tiempo del regreso de la cautividad babilónica y los años subsecuentes, cubriendo un periodo de aproximadamente un siglo, comenzando en el 538 a.C., el énfasis en Esdras está en la reconstrucción del templo. El libro contiene extensos registros genealógicos, principalmente con el propósito de establecer las reclamaciones al sacerdocio por parte de los descendientes de Aarón. Bueno, vamos a ver algunos versículos claves de nuestro libro de hoy. Esdras, búscalo si tenés tu Biblia ahí a mano, capítulo 3, versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran voz, con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. O sea, comenzaron a poner los cimientos. Otro versículo que elegí, 7.6, Esdras 7.6, que ya lo leímos. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Otro texto, Esdras 7.10, tremendo texto, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y por último, versículo que utilizamos mucho, que ha sido de tanta bendición, cuando estos ancianos, Esdras transmite la voluntad de Dios, y estos ancianos estaban arrepentidos, todo el pueblo estaba llorando, ¿no? Entonces cuando se dice que deben obedecer la voluntad de Dios, deben volver por donde han caído, como dice Apocalipsis, entonces estos hombres le dicen a Esdras, porque Esdras estaba ¿cómo decir?, conmocionado, estaba totalmente quebrantado, estaba golpeado en su espíritu. Y le dicen estos hombres, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Qué buen texto. Bueno, breve resumen del libro. Acuérdense que en la repetición está el aprendizaje. El libro puede ser dividido como sigue. Capítulo 1 al capítulo 6. El primer regreso bajo Zorobabel y la construcción del segundo templo. Capítulo 7 al capítulo 10. El ministerio de Esdras. Dado que había transcurrido más de medio siglo entre los capítulos 6 y capítulo 7, presta atención a esto, entre el capítulo 6 al capítulo 7 pasó medio siglo. Viste que a veces uno lee rápido, ¿no? Y parece que esto pasó ayer. O sea, vos lees un capítulo y decís, bueno, seguramente el capítulo que sigue habla del día siguiente. Y no, pasaron 50 años. Los personajes de la primera parte del libro ya habían muerto para el tiempo en que Esdras comenzó su ministerio en Jerusalén. Esdras es la persona más prominente en los libros de Esdras y Nehemías. Ambos libros terminan con una oración de confesión. Esdras 9 y Nehemías 9. Y una subsecuente separación de la gente de las prácticas pecaminosas en las que habían caído. Porque no solamente ellos tenían sus mujeres que eran paganas, sino que también adoraban a los ídolos de las mujeres. Porque ¿cuántos saben que la mujer influencia en el hombre? Pero totalmente es así. Por eso dice Pablo que el varón que se casa va a trabajar para agradar a su mujer. Y no está mal eso, claro que no está mal. Pero si vos te casas con yugo desigual, jovencito que no te casaste, vas a terminar siguiendo los pedidos de tu futura esposa. Algún concepto de la naturaleza de los mensajes de ánimo de Ageo y Zacarías, quienes son presentados en esta narrativa, Esdras capítulo 5, versículo 1, pueden ser vistos en los libros proféticos que llevan su nombre. El libro de Esdras cubre el regreso de la cautividad para reconstruir el templo con el decreto del rey Artajerjes. El evento cubierto al principio del libro de Nehemías, Ageo fue el principal profeta en los días de Nehemías, es decir, fue contemporáneo, ¿no? Y Zacarías fue el profeta en los días contemporáneo de Nehemías.
sea que cuando vos lees Esdras, Esdras está muy cerca de Zacarías. Y a ver que me perdí un poquito, discúlpenme. Ageo era contemporáneo de Esdras y Zacarías contemporáneo de Nehemías. Bueno, vamos con las referencias proféticas. Cada libro de la Biblia tiene una referencia profética que siempre apunta ¿a quién? Obviamente a Cristo. Vemos en el libro de Esdras una continuación del tema bíblico del remanente. Siempre que llega el juicio o el desastre, Dios salva a un pequeño remanente para Él mismo. Por ejemplo, tenemos la historia de Noé y su familia en medio de la destrucción a través del diluvio, un remanente. La familia de Lot, de Sodoma y Gomorra, o sea, quedó Lot y sus hijas. Los 7.000 profetas preservados en Israel a pesar de la persecución de Acab y Jezabel. Cuando los israelitas padecieron la cautividad en Egipto, Dios libró a su remanente y los llevó a la tierra prometida. Un promedio de 50.000 personas regresaron a la tierra de Judea. Esdras capítulo 2, versículos 64 al 67 dice esto. Y sin embargo, mientras se comparan ellos mismos con los números de Israel durante sus días de prosperidad bajo el rey David, su comentario es: somos dejado este día como un remanente. El tema del remanente es llevado al Nuevo Testamento, donde Pablo nos dice: así también pues en este tiempo, ha quedado un remanente según la elección de gracia. Romanos 11:5. Aunque la mayoría de la gente en los días de Jesús lo rechazó, permaneció un grupo de gente que Dios había reservado y preservado en su Hijo y en el pacto de su gracia. Desde Jesucristo, a través de todas las generaciones, existe un remanente fiel. O sea, en cada edad, en cada siglo, si querés, siempre solamente ha quedado un remanente. Nunca se habló de masas y naciones enteras siguiendo al Señor, sino que de cada lugar, de cada nación, de cada provincia, de cada departamento, de cada pueblo y de cada iglesia, un remanente. Y de cada remanente, un remanente del remanente. Qué tremendo, ¿no? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y los que entran por ella son muchos, porque la puerta es estrecha y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos, un remanente, son los que la hallan. Bueno, vamos a la aplicación práctica con lo poco de voz que me queda. El libro de Esdras es una crónica de esperanza y restauración. Es un mensaje para nosotros, para los cristianos cuya vida está cicatrizada por el pecado y la rebelión contra Dios. Hay una gran esperanza en nuestro Dios, que es un Dios de perdón. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que Dios es un Dios de perdón. A veces estamos, no me va a perdonar. Él te va a perdonar. Él te va a perdonar. Pero lo que necesitas es un verdadero arrepentimiento. No porque Dios compra arrepentimiento, sino porque si vos no te arrepentís realmente, te estás engañando a vos mismo. Y a Dios no se lo puede engañar. Porque Dios sabe que si no te arrepentís, nunca volvés a Dios. Un Dios que no nos dará la espalda cuando lo busquemos. Él siempre está dispuesto a recibir a un corazón quebrantado y arrepentido. Por eso dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El regreso de los israelitas a Jerusalén y la reconstrucción del templo se repite en la vida de cada cristiano que regresa, si querés, de la cautividad del pecado y la rebelión contra Dios. Y lo encuentra dándole una amorosa bienvenida a casa. El Señor así te recibe como el padre del hijo pródigo. Sin importar cuánto hayamos estado ausentes, Él está listo para perdonarnos y recibirnos de nuevo dentro de su familia. Él está dispuesto a mostrarnos cómo reconstruir nuestras vidas y restaurar esa relación rota con Él, donde está el templo del Espíritu Santo. Al igual que en la reconstrucción del templo de Jerusalén, Dios supervisa el trabajo de renovación y rededica nuestras vidas a su servicio.
obviamente la oposición de los adversarios, como pasó en la reconstrucción del templo, despliega un patrón que es típico de aquel que es enemigo de nuestras almas. Satanás va a usar todos los medios que tiene, aún sus ministros, para retraernos y intentar frustrar nuestro caminar hacia la voluntad de Dios. Describe Esdras 4.2 cuando ellos comenzaron a edificar, ¿no? Y había ahí como oposición. Así que descansamos en el Señor, ¿no? Porque Esdras nos enseña, nos deja una buena enseñanza para nuestras vidas cotidianas, ¿no? Porque nunca falta aquel que te quiere desanimar o te quiere sembrar duda a tu corazón cuando vos tenés tu esperanza puesta en Dios y tu confianza en la palabra de Dios, ¿no? La ciencia, la ideología, el humanismo, el pensamiento secular va a tratar de alejarte de, no sé si de Dios, pero de esa edificación de tu templo, ladrillo a ladrillo que vas trabajando. Es muy fácil derribar una pared y lleva mucho tiempo y muy difícil hacer una buena pared. Bueno, para finalizar, hacemos un vistazo breve de Esdras. En un vistazo, libro número 15, su autor, el erudito Esdras, fecha en que se escribió aproximadamente 450 a.C. Abarca el periodo desde el año 550 al 510 a.C. Se destaca porque contiene la famosa historia de cientos de hombres que echaron a sus esposas extranjeras con las que se habían casado en contra de la voluntad de Dios. La historia cubre el periodo posterior al gran exilio y la reconstrucción del templo. Dos historias famosas que incluye, por tomar algunas: el rey Ciro decreta que pueden comenzar el trabajo en el templo, y segundo, hombres con esposas extranjeras la despiden y las envían de vuelta a sus tierras. Bueno, amados, si el Señor nos dice otra cosa, les vuelvo a pedir disculpas por la voz, pero bueno, había que hacer esta enseñanza porque la última vez no pudimos. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima clase. Bendiciones. Al que es digno, vamos a cantar a Jesús, de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Dile a Jesús, al que es digno, tú eres digno, Jesús, de adoración, al que